Hasta el momento solo hemos estudiado los lenguajes regulares y los autómatas finitos, que son las máquinas que los reconocen. Un ejemplo clásico del lenguaje regular es A cerrada o B cerrada, el cual se puede reconocer con el autómata que aquí se muestra. Este autómata reconoce cadenas con A's seguidas de B's. La proporción entre el número de A's y el número de B's no importa, es decir, puede haber más A's que B's, puede haber A's sin que haya B's, puede haber B's sin que haya A's, puede haber más B's que A's, o puede haber el mismo número de A's que de B's. ¿Qué pasaría si ahora quisiéramos reconocer cadenas con A's seguidas de B's, pero con la condición de que el número de A's sea igual al número de B's? Es decir, queremos un autómata para reconocer cadenas de la forma A a la n, B a la n, donde n es un número natural arbitrario. Vamos a comenzar analizando las soluciones para casos concretos de n y posteriormente veremos si podemos generalizar dichas soluciones para cualquier valor de n. Para reconocer el caso con n igual a 1, es decir, una A seguida de una B, es muy sencillo. Comenzamos en el estado inicial, leemos una A, leemos una B y aceptamos. Algo similar pasa para reconocer dos A's seguidas de dos B's. Comenzamos en el estado inicial, leemos una A, dos A's, una B, dos B's y aceptamos. Lo mismo pasa para reconocer tres A's seguidas de tres B's. Primero necesitaríamos reconocer o leer las tres A's, después leer tres B's y solo entonces aceptamos. Si ya se entendió la idea, cabe preguntarnos si podemos hacer lo mismo para reconocer cadenas de esta forma cuando la n no está fija, sino que puede variar. Cuando la n está fija, fue fácil construir una solución ya que utilizamos los estados para contar las ocurrencias de cada símbolo, y como de antemano se sabe cuál es el número de ocurrencias de cada símbolo que debe de haber en la cadena, es fácil identificar cuando se ha cumplido tal condición y solo entonces aceptar. Sin embargo, cuando la n no está predeterminada, no es posible construir una solución como lo hicimos anteriormente, ya que no podemos determinar el número de estados que necesita el autómata para reconocer todas las cadenas de esta forma. En otras palabras, para reconocer cadenas de la forma A a la n, B a la n, es necesario recordar una cantidad no acotada de información. Sin embargo, los autómatas finitos, que son los que hemos visto hasta ahora, únicamente cuentan con los estados como forma de memoria. En resumen, tenemos que no es posible construir un autómata finito para reconocer cadenas de la forma A a la n, B a la n. En consecuencia, A a la n, B a la n no es un lenguaje regular. De hecho, es un lenguaje que pertenece a la clase de lenguajes libres de contexto, la cual detallaremos más adelante, lo cual nos lleva a que necesitamos otro mecanismo para reconocer este tipo de lenguajes. Si el problema principal de los autómatas finitos es que la memoria de los estados no es suficiente para reconocer cadenas de lenguajes más complejos, la solución es agregar memoria adicional al autómata. Esta memoria estará implementada como una pila, lo cual dará origen a un nuevo tipo de autómatas conocidos como autómatas con pila. El concepto fundamental en los autómatas con pila es por supuesto la pila, la cual seguramente ya habrán estudiado en su curso de estructuras discretas. Una pila generalmente se implementa como una lista de tipo LIFO, last in, first out, es decir, el último elemento almacenado será siempre el primero en salir. Sobre una pila se definen dos operaciones esenciales. La primera de ellas, llamada push, sirve para apilar elementos dentro de la estructura y recibe como parámetro el elemento a almacenar. Los elementos se almacenan en la pila en el orden en el que son ingresados. La segunda operación esencial en una pila es la operación de pop, la cual no recibe parámetros y lo que hace es desapilar elementos de la estructura, es decir, elimina el último elemento de la pila según el orden en el que fueron ingresados los elementos.
El único elemento al que se tiene acceso dentro de una pila es el último elemento ingresado, al cual se conoce como tope de pila. Ahora que ya sabemos qué es una pila y qué podemos hacer con ella, vamos a utilizar el lenguaje A a la n, B a la n, con n mayor o igual a 1, para mostrar cómo podemos utilizar la pila para reconocer este lenguaje. Las cadenas de este lenguaje están formadas por cierto número de A's seguidas de igual número de B's, por lo que de alguna forma, antes de leer las B's, deberemos recordar cuántas A's hemos leído para así poder compararlas con el número de B's. A continuación vamos a describir cómo sería un algoritmo para reconocer este tipo de cadenas utilizando una pila. Para diseñar un autómata con pila, además de determinar el número de estados y las transiciones entre ellos, lo cual dependerá obviamente del lenguaje que queramos reconocer, es necesario definir el uso que se le dará a la pila, lo cual también depende de la naturaleza de las cadenas que queramos reconocer. Lo primero que debemos definir son los símbolos que podrán ser almacenados en la pila. Recordemos que la pila es la memoria del autómata, por lo tanto, los símbolos que almacenemos ahí representan información importante que deseamos recordar sobre algún aspecto de la cadena. En este caso vamos a utilizar la letra mayúscula X, la cual nos servirá para recordar que hemos leído una A en la cadena. En segundo lugar, es necesario definir la estrategia para apilar, es decir, en qué caso se va a almacenar información y qué tipo de información es la que se va a almacenar. Para este problema, la estrategia que vamos a seguir será que por cada A que leamos en la cadena, vamos a almacenar una X en la pila. Bajo esta estrategia, si tenemos de entrada la cadena que se muestra del lado izquierdo, después de haber leído las tres primeras A's de la cadena, en la pila tendremos almacenadas 3X. Aparte de la estrategia de apilar, necesitamos también una estrategia para desapilar. En este problema en particular, la estrategia más adecuada será que por cada B que leamos en la cadena, vamos a sacar una X de la pila. En el ejemplo del lado izquierdo teníamos que antes de empezar a leer B's, en la pila había 3X correspondientes a las 3 A's que se habían leído. Sin embargo, después de haber leído las tres últimas B's y haber sacado una X de la pila por cada B, en la pila no quedarán más X. Finalmente, debemos establecer las condiciones de aceptación de las cadenas. En el caso de autómatas con pila, generalmente estas condiciones están dadas por el contenido de la pila después de haber leído todos los símbolos de la cadena. Las condiciones para aceptar cadenas de cierto número de A's seguida de igual número de B's será que hayamos leído todos los símbolos de la cadena y que en la pila ya no haya X. Noten que si después de haber leído toda la cadena en la pila aún quedaran X, esto significaría que en la cadena hay más A's que B's. Por el contrario, si en algún momento leemos una B y en la pila no hay símbolos X, esto significaría que hay más B's que A's. Es así que el único caso en el que se cumplen las dos condiciones de aceptación es cuando cierto número de A's está seguido de igual número de B's. Ya que hemos definido qué símbolos vamos a utilizar en la pila para representar la información que nos interesa y hemos definido tanto la estrategia de apilar como la de desapilar, así como la condición de aceptación de cadenas, vamos a proceder a plasmar estas ideas en estados y transiciones entre estos. En el proceso que estamos proponiendo para reconocer cadenas de la forma A a la n, B a la n, podemos identificar tres acciones principales. Cada una de estas acciones va a estar representada en nuestro autómata como un estado. El estado A, que representa la acción de apilar una X, va a ser el estado al que va a pasar al autómata cada vez que lea una A en la cadena. Por otro lado, el estado D, que representa la acción de desapilar una X, va a ser el estado al que va a pasar el autómata cada vez que lea una B en la cadena. Finalmente, la acción de aceptar, que está representada por el estado C, que es un estado final,
va a ser el estado al que va a pasar el autómata cuando ya no haya más símbolos que leer en la cadena. Noten que hasta este momento en nuestro diagrama de estados, las acciones de apilar y desapilar únicamente están de forma implícita en los estados. No hay nada en el diagrama que nos diga exactamente cuáles son las operaciones que se van a realizar sobre la pila. En un autómata con pila, las operaciones concretas sobre la pila se ejecutan cuando el autómata pasa de un estado al siguiente y se especifican en el diagrama con el formato que aquí se muestra. Lo primero que se especifica en cada transición en un autómata con pila es el símbolo de entrada que se requiere para realizar la transición. La posición después de la coma sirve para indicar la operación de pop. Se puede omitir la operación de pop poniendo una lambda en esta posición. Sin embargo, si en esta posición se pone un símbolo distinto de lambda, la operación de pop se realizará siempre y cuando el tope de pila sea igual al símbolo indicado. La posición después del punto y coma sirve para indicar las operaciones de push. Los símbolos que aquí se coloquen se apilarán comenzando por el más a la derecha y terminando por el más a la izquierda, el cual se convertirá en el nuevo tope de pila. Una lambda en esta posición significa que no se apilará ningún símbolo. En un autómata con pila, para que se dé la transición entre estados, es necesario no solamente que el símbolo de entrada coincida con el símbolo requerido por la transición, sino que también debe coincidir el tope de pila. Solamente si se dan estas dos condiciones, la transición entre estados se puede realizar. Si el tope de la pila no es el requerido por la transición simplemente no se puede dar y el autómata se detiene en el estado en el que se encuentra en ese momento. Una lambda en esta posición significa que la transición se puede dar independientemente de cuál sea el tope de pila en ese momento. Para reforzar la notación que acabamos de aprender, vamos a ver algunos ejemplos concretos de transiciones. Esta transición se interpreta de la siguiente forma. Si el autómata está en el estado P, sin leer nada de la cadena de entrada, sin sacar nada de la pila, hace un push del símbolo D y pasa al estado Q. Después de la transición, el autómata se encontrará en el estado Q y en la pila se encontrará en el tope de pila el símbolo D. Esta transición es similar a la anterior, la única diferencia es que ahora se requiere que se lea sigma en la cadena de entrada. Tampoco se guarda nada en la pila y se mete una D antes de pasar al estado Q. En esta otra transición, para pasar del estado P a Q, no se necesita leer nada de la cadena de entrada, pero sí se requiere que el tope de pila sea el símbolo D. Si es el caso, se saca de la pila y en su lugar se mete primero el símbolo E y posteriormente el símbolo F. Por lo que cuando el autómata pase al estado Q, en la pila ya no estará el símbolo D, en su lugar estará E y posteriormente F, el cual será el nuevo tope de la pila. Si para esta misma transición se diera el caso que el tope de pila es una C, la transición no podría realizarse y el autómata se detendría en ese momento quedándose en el estado P. Para esta otra transición se requiere que el símbolo de entrada sea sigma y que el tope de pila sea C. Si es el caso que el tope de pila es C, entonces se saca, es decir, se hace pop y no se va a guardar nada más en la pila. Por lo que después de haber pasado al estado Q, en la pila ya no estará la C y el nuevo tope de pila será el símbolo B. Ahora que ya sabemos cómo indicar en las transiciones las operaciones sobre la pila, vamos a completar el autómata para reconocer las cadenas de la forma A a la N, B a la N. Antes de describir la solución completa para nuestro problema, algo que es importante mencionar y que ustedes deben recordar es que cuando un autómata con pila inicia su ejecución, la pila nunca está vacía, siempre va a contener al menos un elemento conocido como fondo de pila. Generalmente se utiliza el símbolo Z como marcador de fondo de pila.
Realmente es el fondo de pila el que nos va a indicar que en la pila ya no hay más símbolos de los que se apilaron durante el procesamiento de la cadena. Ahora sí vamos a dar la descripción de la solución completa. Recordemos que la idea era que mientras leyéramos as íbamos a guardar en la pila una X. Eso está representado en esta transición, es decir, mientras haya una A no se va a sacar nada de la pila y vamos a meter una X. Eso nos dará como resultado que con la cadena de ejemplo, después de leer las tres primeras A's, en la pila tengamos 3X. Sin embargo, cuando leyéramos la primera B, comenzaríamos el proceso de desapilar. Esta idea queda implementada en esta transición de aquí. Es decir, cuando leamos una B y si el tope de pila es X, lo sacamos y ya no metemos nada. Y mientras haya B's y el tope de pila sea X, lo sacamos y ya no metemos nada. Esto lo podemos observar con la cadena de prueba, que al empezar a leer las B's, el autómata comienza el proceso de desapilar. Y esto lo va a hacer hasta que ya no haya más símbolos que leer y aceptará solo en el caso en el que ya no haya X en la pila, es decir, el tope de pila es Z, y en cuyo caso lo deja igual y simplemente pasa al estado de aceptación, con lo cual se verifica que la cadena de prueba es de la forma correcta. Noten que las cadenas del lenguaje que estamos trabajando tienen ciertas restricciones. Por ejemplo, la primera de ellas es que la n debe ser mayor o igual a 1, lo que implica que al menos debe haber una A y una B en la cadena. También, después de las B's no puede haber A's. Es importante que estas restricciones también queden reflejadas en nuestro autómata. La restricción de que al menos debe haber una A está implícita en esta transición. Es decir, para que el autómata pase del estado P al estado Q, en la pila debe haber al menos una X. Si no hubiera una X al comenzar a leer las B's, significaría que no se leyeron A's y por lo tanto el autómata no podría realizar esta transición y se detendría. La restricción de que después de las B's no haya A's se refleja en que en el estado Q, que es en el estado en el que se empezaron a leer las B's, no hay transiciones que salgan para el símbolo A. Veamos un ejemplo más. Ahora lo que queremos es reconocer cadenas de esta forma, es decir, cadenas que a la mitad tienen una C, antes de la C tienen una cadena formada de A's y B's, y después de la C tienen lo que está antes de la C, pero en reversa, que es lo que significa la R. Recordemos que la reversa de una cadena es la cadena, pero escrita de derecha a izquierda, es decir, al revés. Aquí podemos observar una cadena bien formada para este lenguaje. A la mitad tiene una C y lo que está después de la C es lo mismo que está antes, pero escrito en sentido contrario. Esta otra, por ejemplo, tiene una C a la mitad, sin embargo, lo que está después de la C no es la reversa de lo que está antes de la C. Para que fuera la reversa, el símbolo que está en rojo debería ser una B. Si ya se entendió cuál es la naturaleza de las cadenas que queremos reconocer, pasemos al algoritmo de reconocimiento usando la pila. Los símbolos que vamos a utilizar para almacenar información en la pila van a ser A y B. En los siguientes puntos quedará claro por qué hemos elegido estos símbolos para la pila. Como para verificar que la cadena de entrada es de la forma correcta, necesitamos verificar que los símbolos después de la C son los mismos que están antes pero en sentido contrario. Necesitaremos recordar qué símbolos hay antes de la C, por lo que nuestra estrategia de apilamiento
será que mientras no leamos la C, vamos a guardar en la pila el símbolo leído. Como se puede observar en el ejemplo del lado izquierdo, con esta estrategia de apilamiento, los símbolos en la pila quedarán en sentido contrario, esto por la propia naturaleza de la pila, que es justamente lo que necesitamos. Si en la pila ya tenemos lo que está antes de la C pero en reversa, entonces nuestra estrategia para desapilar será que solo después de haber leído la C comenzaremos a desapilar, pero siempre y cuando el tope de pila sea igual al símbolo leído. Esto para asegurar que lo que está después de la C es exactamente lo que está antes pero en reversa. Noten que con esta estrategia de desapilamiento, la única forma en la que después de haber leído toda la cadena de entrada en la pila únicamente quede el fondo de pila, será si la cadena es de la forma correcta, por lo que nuestra condición de aceptación será que ya no haya más símbolos que leer en la cadena y en la pila únicamente quede el fondo de pila. El algoritmo de reconocimiento que acabamos de describir quedaría implementado como autómata de pila de la siguiente forma. Va a tener tres estados. El primero va a ser el estado A, que va a corresponder a la acción de apilar lo que se lea. En este estado se va a permanecer mientras no se lea una C. Si se lee una A, sin sacar nada de la pila, se va a meter una A a la pila. Si se lee B, no se saca tampoco nada de la pila y se mete una B a la pila. Cuando se lea C, sin sacar nada de la pila y tampoco sin meter nada, simplemente vamos a pasar al estado D, que corresponde a la acción de desapilar. En este estado se va a permanecer tanto con A como con B. Si se lee B y el tope de pila es igual a B, lo sacamos y ya no metemos nada. Si el símbolo de entrada es A y el tope de pila también es A, lo sacamos y no metemos nada. Cuando ya no haya símbolos más que leer en la cadena y lo único que quede en la pila sea el fondo de pila, lo dejamos tal cual y simplemente pasamos al estado C, que es el estado final para aceptar. Veamos cómo funciona nuestro autómata con la cadena de ejemplo. Comenzamos en el estado A y permanecemos en él mientras no leamos C, apilando lo que se vaya leyendo. Y cuando lee C, sin hacer nada a la pila, simplemente cambia al estado D y comienza a desapilar si el tope de pila corresponde al símbolo de entrada. Y cuando ya no hay más símbolos que leer en la cadena y en la pila únicamente queda el fondo de pila, sin hacerle nada más a la pila, cambia al estado de aceptación. Noten que si, por ejemplo, el último símbolo de la cadena de ejemplo hubiera sido B en lugar de A, el autómata se habría detenido en el estado D, que no es un estado final, por lo que rechazaría la cadena. Hagamos un último ejemplo. Ahora diseñaremos un autómata de pila para reconocer cadenas de la forma 0 a la 2n concatenado con 1 a la n, con la restricción adicional de que n sea mayor o igual a 1. Hay al menos dos formas de interpretar las cadenas de este lenguaje. En la primera, son cadenas de ceros seguidos de unos, donde la cantidad de ceros es el doble que la cantidad de unos, y al menos hay un 1 en la cadena. En la segunda, la podemos entender como que son cadenas con un número par de ceros seguidos de unos, donde la cantidad de unos es la mitad de la cantidad de ceros, y al menos hay dos ceros. Observen que si tomamos n igual a 1, la cadena más pequeña de este lenguaje son dos ceros seguidos de un 1. Con n igual a 2 serían 4 ceros seguidos de 2 unos. Con n igual a 3, 6 ceros seguidos de 3 unos. Como ya vimos, cualquiera de estas cadenas las podemos interpretar como que por cada dos ceros hay un 1, o bien la podemos interpretar como que
por cada 1 hay 2 ceros. De cómo interpretemos la naturaleza de las cadenas de este lenguaje dependerá el algoritmo que utilicemos para reconocerlas. Es así que tendremos dos algoritmos posibles para reconocer este lenguaje. Para la primera solución que voy a mostrar aquí, interpretaremos las cadenas como que por cada 2 ceros hay un 1. De esta forma, el único símbolo que vamos a utilizar para la pila será el símbolo 1, y ahorita se va a entender el porqué de esta decisión. Si por cada 2 ceros hay un 1 al final de la cadena, entonces la estrategia más adecuada para apilar será que mientras no leamos 1, vamos a apilar un 1 por cada 2 ceros leídos en la cadena de entrada. Noten que con esta estrategia de apilamiento, después de haber leído los ceros de la cadena, en la pila habrá el número de unos que debe haber al final de la cadena. De esta forma, la estrategia que vamos a utilizar para desapilar será que cada vez que leamos un 1 en la cadena, vamos a sacar un 1 de la pila. Estarán de acuerdo que la forma de verificar que la cadena es de la forma correcta es que después de haber leído todos los símbolos de la cadena, en la pila no quede más que el fondo de pila. Pasemos ahora a implementar nuestro algoritmo como autómata de pila. Para esta solución vamos a requerir de 4 estados. La idea central de nuestro algoritmo de reconocimiento es que por cada 2 ceros íbamos a meter un 1 a la pila. Esta idea queda implementada en nuestro autómata en el ciclo entre los estados A y N. El estado N se utilizará para saber que no se ha apilado un 1, mientras que el estado A se utilizará para saber que ya se apiló un 1. Como el autómata va a empezar en el estado A, cuando lea el primer 0, sin sacar nada de la pila, tampoco va a meter nada y pasará al estado N. Cuando lea el segundo 0, sin sacar nada de la pila, va a meter un 1. Y si se fijan, esto lo va a estar haciendo en un ciclo. Por lo que el autómata, mientras esté en este ciclo entre los estados A y N, va a meter a la pila un 1 por cada 2 ceros. Lo que podemos ver con la cadena de ejemplo. Cuando lee el primer 0 no va a meter nada, con el segundo sí va a meter un 1, con el siguiente otra vez no va a meter nada, con el siguiente ahora sí mete nuevamente un 1. Ahora cuando lea el primer 1 y si el tope de pila es un 1, entonces lo saca y ya no mete nada y pasa al estado D, que es el estado que nos va a servir para saber que el autómata ya sacó un 1 de la pila. Y esto lo va a estar haciendo mientras lea unos, pero con la condición siempre de que haya un 1 en el tope de la pila. Si es el caso, lo saca y ya no mete nada. En la cadena de ejemplo lo podemos observar, que saca un 1 de la pila por cada 1 que lea en la cadena. Y esto lo continuará haciendo hasta que ya no haya más símbolos que leer en la cadena y en la pila únicamente quede el fondo de pila, en cuyo caso lo deja tal cual y simplemente pasa al estado de aceptación. Recordemos que una de las condiciones es que n sea mayor o igual que 1, lo que implica que al menos debe haber 2 ceros en la cadena. Esta restricción queda implícita en esta transición, ya que si se lee un 1 en la cadena de entrada y en la pila no hay un 1, es decir, no se han leído ceros, entonces esta transición no sería posible y el autómata se detendría en el estado A, rechazando la entrada. Obsérvese también que el número de ceros debe ser par. Eso también queda implícito en este ciclo de aquí, ya que para que el autómata esté en el estado A, debe de haber leído un número par de ceros. A correspondería a par y n a impar. Pasemos ahora a la alternativa para reconocer cadenas de la forma 0 a la 2n concatenado con 1 a la n. Ahora para guardar información en la pila vamos a utilizar el símbolo 0. En esta forma alternativa de reconocer este lenguaje, vamos a guardar en la pila un 0 por cada 0 en la cadena. Esto mientras no se lea un 1.
Cuando empecemos a leer los unos, vamos a sacar 2 ceros de la pila por cada uno que leamos en la cadena de entrada. Si la cadena es de la forma correcta, después de haber leído todos los símbolos de la cadena, en la pila no deberá quedar nada más que el fondo de pila. Ya para finalizar esta sesión, tengan en cuenta que la elección de los símbolos para la pila dependerá de lo que nos interese recordar de la cadena de entrada. Tal vez no nos interese diferenciar entre los símbolos que leamos, por lo que podríamos utilizar un único símbolo para todo. Tampoco importa qué símbolos utilicemos, aunque mientras más claridad aporten a lo que hace el algoritmo, mejor. También puede haber lenguajes que para su reconocimiento se requiera de apilar información, desapilar, nuevamente apilar, desapilar y así sucesivamente. No siempre la condición de aceptación es que en la pila únicamente quede el fondo de pila. Puede haber casos en los que para verificar que la cadena es de la forma correcta, en la pila deba de quedar algo distinto del fondo de pila o cierto número concreto de símbolos. También hay que asegurar que el autómata tenga en cuenta todas las restricciones del lenguaje. Por ejemplo, que la ocurrencia de cierto símbolo sea de cierta paridad o sea múltiplo de algún número, o que después de la ocurrencia de cierto símbolo no pueda darse la ocurrencia de otro. Todo esto debe estar contemplado por el autómata. Y por último, al igual que los autómatas finitos, un autómata con pila puede tener más de un estado final.